doctor, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho. Muchísimas gracias, doctora. Encantado de estar una vez más en este espacio para compartir algunas ideas respecto a la coyuntura política actual. ¿Qué le ha parecido el discurso del presidente Pedro Castillo? Eh, Al menos yo siempre, ¿no? Dando mi pequeña opinión, yo pensaba que vivía en un mundo paralelo, por lo pronto, ¿no? En un mundo paralelo porque veo que la situación apremia que los peruanos vivimos una realidad diferente y que no sentimos pues que realmente este gobierno actual nos está representando como debería ser, ¿no? En fin, y bueno, y así también todos los gobiernos atrás, porque nadie se salva. O sea, que tampoco no estamos hablando de que hemos tenido, pues, tenemos una clase política, pues, realmente preocupante. Pero, ¿cuál es su parecer, mi estimado doctor? Bueno, yo comparto también la misma apreciación que usted señala. Eh, Muchas de las cifras, muchos de los datos que se han comentado en el mensaje presidencial son medias verdades, ¿no? Y el problema con las medias verdades es que resultan ser muy engañosas, ¿no? Ya han salido varios informes, ¿no? Que han mostrado cuál es el trasfondo de cada una de las cosas que se ha señalado. Pero creo que lo más preocupante es que no se ha escuchado en el mensaje presidencial una voluntariedad de enmendar el norte que se ha seguido, y que yo creo que no solamente es un cúmulo de errores, sino que más bien es un cúmulo de actos delictivos, que sin lugar a dudas nos coloca en en una situación bastante deplorable como sociedad, y trae consigo una desinstitucionalización del Estado de tal manera que todo ámbito, toda acción gubernamental se ha vuelto insostenible. Pareciera que estamos simplemente atentos o a la expectativa de cuál va a ser el nuevo escándalo que vamos a tomar conocimiento. Y lo más triste es que existe al mismo son de de estas acciones que antes parecían irracionales y ahora dan muestras de cierta lógica en cuanto al accionar delictivo en el Ejecutivo, de una coordinación con ciertos parlamentarios que estarían blindando estas acciones. Ya ha trascendido con algunas presuntas declaraciones ante Fiscalía del señor Bruno Pacheco, dicho sea de paso, el hecho de que no estaríamos ante cuatro presuntos congresistas que por favores políticos se habrían sometido a los actos delincuenciales que se están liderando desde el Palacio de Gobierno, sino más bien 12, o tal vez hasta más. Entonces hay una orquestación profundamente preocupante. Y quienes deberían estar llamados a la fiscalización y a la acción con actos concretos, no están tomando el toro por las astas, por obvias razones. Y muy por el contrario, nos encontramos frente a un panorama que tal vez nos va a traer consecuencias mucho más negativas. Dios es grande, dicen algunos, ¿no? A pesar de todo esto que estamos experimentando, aún no estamos ante un bajón totalmente complicado, pero estoy seguro que eso va a llegar a concretarse en un mediano plazo, si seguimos en este pandemonio. Y creo firmemente que es hora de que como ciudadanía
exijamos un mayor respeto por la población y un mayor respeto por, por el establecimiento de las políticas públicas que deben coadyuvar a la solución de los problemas que tenemos como sociedad. Esperemos que podamos ver la luz. Sí, efectivamente, porque la situación cada vez se va agravando y los temas de corrupción, eh, siempre decimos que queremos tratar de pensar que no es así, porque nadie quiere que caiga un gobierno porque nos genera más inestabilidad. Usted, que es experto en el tema constitucional, doctor Roberto Cabrera, ¿cómo ve el tema? Tenemos la situación de la vicepresidenta Dina Boluarte, tenemos las actuales investigaciones de Pedro Castillo. Por otro lado, vemos a la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, que está siendo seriamente, por supuesto, pues, está en la mira del éxito porque lo que quieren es tumbarla porque está realizando una labor que debería ser también o debería haber sido también el Congreso con su labor fiscalizadora, como bien usted lo analiza, quienes han debido de tomar otro papel, al menos de dar un soporte para poder realizar una correcta fiscalización del gobierno de Pedro Castillo y vemos pues que no se sabe pues realmente el que fiscaliza, no realiza la labor correspondiente, no hablo en su totalidad, pero está habiendo una labor obstructiva por parte del Congreso de la República, del Legislativo. ¿Qué debería hacerse con estos congresistas? Es decir, o torongo no come torongo, siempre se dice. No existe una comisión de ética, de fiscalización, que deberían irse a su casa, que se vayan todos. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros de esperar a ojo de buen cubero para usted? ¿Es realmente que próximamente Pedro Castillo se vaya a su casa con investigaciones? Tendremos también a una Dina Baluarte fuera del escenario. Tendremos un Congreso también fuera del escenario, nuevas elecciones. ¿Qué es lo que pasaría? Mi lectura sobre las cosas que están sucediendo, debo ser sincero, no es esperanzadora. Yo creo que las cosas van a continuar tal y como están. Y eso es mucho más preocupante. No creo que exista la voluntad política para vacar al presidente. Por incapacidad moral, creo yo que sería el camino. Parece que no. Porque este paso todo ya aparentemente ya casi todos están en incapacidad moral. Pocos se salvan, no se Sí, sabe cuáles son los negociados también de los lamentablemente el congresistas. Parlamento en mayoría está jugando una comparsa con el Ejecutivo. Está Juegan en pared. jugando en pared, aunque no lo queramos aceptar. Y, No y todos, les por supuesto. interesa más a los parlamentarios, me parece, quedarse con su cuota de poder. Y una muestra de ello es todo lo que ha sucedido en estos últimos días en el Parlamento, ¿no? Pareciera de que la temporada de, de convocatorias para los clubes de fútbol se hubiese trasladado al Parlamento. Más de 30 congresistas han pasado de una bancada a otra bancada a otra bancada en menos de lo que canta un gallo, en solamente un año de legislatura. Imagínense. Solo con el objetivo de que puedan contar con bancada, con comisiones. Hoy por hoy hay 13 bancadas en el Parlamento y se han agrupado, reagrupado y vuelto a agrupar con la finalidad de equiparar comisiones o asegurarse al menos una comisión. Estamos hablando de cerca de 6 bancadas, entre ellas Perú Democrático, Cambio Democrático, Somos Perú, Perú Bicentenario, Integridad y Desarrollo, que se han creado para tener cuotas de poder. ¿Y qué decir del bloque magisterial? Que hoy va a tener 2 presidencias de comisión. Esto es una muestra bastante flagrante de esa búsqueda incansable de equiparar ciertas cuotas de poder en el Parlamento. Eso es lo que estamos visualizando hoy en día. Por eso creo yo que el Parlamento está jugando en pared con el Ejecutivo.
No existe la voluntad política para hacer fiscalización y para hacer lo correcto. Y eso pues nos pone en una situación de indefensión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que empezar a concientizar a toda la ciudadanía desde nuestras tribunas y exigir que se realice el control político por parte de quienes están llamados a hacerlo. Porque por voluntad propia de los representantes que tenemos en el Parlamento, eso no va a ocurrir. Lamentablemente ese es el panorama que tenemos en estos momentos, ¿no? Y esperemos El pobre más que pobre, podamos. la clase media Así es. más contra las cuerdas, más arrinconada, es decir, la clase media vulnerable, viene a ser ya el pobre vulnerable, que es la clase media. O sea, la pandemia nos golpeó. Y ahora la pandemia y la corrupción de nuestro país lo que está haciendo es simplemente liquidándonos. O sea, la pandemia no pudo con nosotros, pero algo que se llama corrupción, lo que pretende al parecer es liquidarnos. Y con unos congresistas que no se quieren ir a su casa, o por último, que se queden, pero que hagan lo que corresponde, al menos que fiscalicen. El tema acá es ver si realmente esta situación no da para más. Si no da para más es como un matrimonio, es como una unión de hechos, o sea, De ya verdad. no da para más, o sea, no hay mucho, o sea, es crónica de una muerte anunciada y seguimos en el mismo tema. Y el asunto es de que aquí existen más de 30 millones de hijos, o sea, 33 millones de peruanos, casi 33, que necesitan pues una estabilidad. O sea, no es justo que familias sigan llorando sus fallecidos por un triste manejo de la pandemia, y gente que en el gobierno de Vizcarra está feliz porque con ellos que sigue este desorden para que ellos continúen en su impunidad de todo lo que han robado. Entonces la situación está preocupante. Y bueno, en fin, doctor Roberto Cabrera, se sobreentiende que debería haber un defensor del pueblo, pero tampoco se ha logrado el tema de la elección. Se ha nombrado al congresista Manuel García, que presidirá esta comisión especial de defensor del pueblo, pero serán con los mismos que han convocado, va a haber una nueva convocación, esto está peor que la selección peruana, o sea, no sabemos qué va a ocurrir. Pero es importante el papel del defensor del pueblo, o sea, bueno, claro, hemos tenido un defensor del pueblo que está debajo de su cama en los últimos eventos, pero bueno, esperemos que el próximo, ¿qué características debería tener el defensor del pueblo en la actual coyuntura? A ver, díganos uno que tenga Es los una pantalones bien pregunta puestos o la muy, falda bien puesta. muy interesante la que me hace usted. Eh, yo creo que tenemos que darnos cuenta que el cargo de defensor del pueblo es trascendental. No solo por la vinculatoriedad política que tiene con respecto a la institucionalidad democrática y constitucional en el país, sino porque es necesario que exista una voz que pueda, en efecto, exigir a las entidades del Estado que cumpla con sus responsabilidades y de esa manera no se vulneren los derechos. Pero si seguimos creyendo de que el defensor o la defensora del pueblo necesariamente tiene que encontrar su respaldo en la capital sin que tenga experiencia de las vivencias que obviamente son mucho más marcadas y problemas mucho más profundos en provincia, pues lejos de colaborar, lejos de contribuirse a una cohesión y a coadyuvar al fortalecimiento tanto de la democracia como de la institucionalidad de nuestras entidades, lo que se va a generar es más bien despropósitos. Independientemente de los colegas que están postulando, y bienvenido sea que se haya ampliado el número de postulantes, ¿no? A diferencia de la anterior comisión, es importante que nosotros siempre busquemos el liderazgo de una persona que tenga esa experiencia de Perú profundo. Si los candidatos son personas que su experiencia solamente se ha basado en el litigio en capital o de la experiencia desde la capital o desde sus estudios renombrados, los cuales no critico,
eso va a generar una desconexión desde la capacidad defensorial con la realidad que se vive en lo ancho y largo de nuestro territorio. No podemos contar con un defensor Esto es del pueblo, importante, en que tenga efecto. empatía. El No defensor del podemos tener un pueblo tiene que defensor del tener empatía pueblo, y que conozca así el es, Perú. exacto, exacto. El último informe de la Defensoría del Pueblo señala que tenemos casi 300 conflictos sociales en latencia. Son cifras de espanto. Esos conflictos sociales son como una especie de termómetros que muestran que algo está mal. ¿Pero qué se está haciendo? Nada. El defensor del pueblo está llamado a exigir que las entidades del Estado cumplan con su responsabilidad. Eso es lo que se necesita. Pero si vamos a tener un defensor del pueblo que su experiencia está detrás de un escritorio, pues eso no se va a lograr. Se requiere del expertise y el compromiso político y democrático para lograr establecer un lineamiento que construya la capacidad defensorial y fortalezca esta institución como un organismo constitucionalmente autónomo que se encuentra llamado constitucionalmente a exigir que las entidades del Estado y otras que ofrecen servicios públicos cumplan con su rol, no omitan sus responsabilidades y sobre todo permitan de esa manera que se protejan y se salvaguarden los derechos de la ciudadanía. Tan importante es contar con un defensor del pueblo autónomo y que no esté ligado a intereses de grandes élites económicas e incluso políticas. Esperemos que se tome la mejor decisión por la comisión. Claro, el problema es que la elección es una elección política porque la realizan los congresistas, porque se sobreentiende que Así es. representan los congresistas. Pero como los congresistas andan de cabeza, por supuesto no todos, como, con excepciones, el asunto acá es que se eligen en cargos tan importantes públicos a personas que sí pueden tener un conocimiento, maestrías, doctorados, han escrito libros, pero eso no les da el conocimiento de haber recorrido el interior del país, haberse ensuciado los zapatos, saber cuál es la realidad de nuestro país, porque hablamos que el defensor del pueblo, porque se parece el defensor del pueblo, porque si no sería defensor pues de Lima o solamente defensor de un departamento, no, es defensor del Perú. Entonces debería tener pues esa trayectoria. Aún recuerdo yo, y siempre traigo acá, a Willy Ramírez, que era candidato en aquel entonces, hace algunos meses, como representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones, que ganó, bueno, en fin, Villalobos, que quedó primer accesitario, yo segunda. Pero cuando yo estaba dirigiéndome en el Eje Abogados de Lima, indicando acerca de lo que viene a ser mi plan de trabajo. Yo hablaba, pues, ¿no? Hablaba de la experiencia, que veía yo un Perú mejor, porque debería de cambiarse, hacer un nuevo código electoral, pero que sobre todo ver que en la madre del cordero, entre comillas, es el Jurado Nacional de Elecciones, porque le da carta de pase a, pues, a nuestros políticos, porque si no, no estarían donde están. A lo cual me decían, oiga, usted se ha equivocado. Ambos me dijeron, eso está grabado. Usted se ha equivocado, usted debería ser candidata de decana del Colegio de Abogados de Lima, usted ve prácticamente el sentido humano. Pero que eso es lo más importante, pues. Eso es lo más importante. Es necesaria una No, humanización y del no sistema reconoces, jurídico y del sistema político. claro, porque para eso tienes 5 integrantes en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y al menos el que le dé equilibrio debería ser alguien que tenga un poco de sensibilidad, porque si no tiene sensibilidad, pues estamos por demás. Recuerdo también a un supremo, ya saben ustedes a quién me refiero, que decía pues que cuando llegó a ser vocal supremo, se admiraba de cómo sus demás compañeros, porque llegó por un examen, por su trayectoria, y cuando miraba a todos los vocales supremos en la sala decía, ¿y qué estás haciendo, compadre? No, es que estoy corrigiendo la coma, el punto, la comilla, todo. Si aquí, mientras tienes todo un hombre preso, que estamos viendo que es inocente, tú estás preocupado en ver la gramática, a ver si está. ¿No te parece que eso es un acto inhumano? Claro, ese es aquello que llega a ser vocal supremo
y que llega desde abajo y claro, entre comillas, ha hecho carrera y está tan, pero tan que sistematizado, pues es como un robot, ¿no? No es que tengo que ver esto, claro, está en el tema, pues, y en toda la burocracia, cuando uno debería de ser el tema sensible. La sensibilidad es que te dice que si tú estás en un cargo público, tienes que ver si eres vocal, si estás en el Poder Judicial, ver que hay una persona que puede estar presa, ver que una persona que está a punto de perder una casa, una vivienda. Si estás en el Jurado Nacional de Elecciones, por ende, tienes que verificar que al menos existan los partidos políticos que cumplan las reglas, sí, pero también que participen para que así y que por favor sea como esta desgracia que ha sido esta última inscripción para las alcaldías. ¿Cómo puede ser posible que al alcalde, pues del último pueblito del otro lado del mundo, donde tú sabes, o pobrecita, el lugar más alejado, le pidas que sistematice todo cuando el pobre no, a veces no tiene luz, la luz se va? O sea, yo no sé si no es lo que pasa, es que la gente vive en un mundo paralelo y al no conocer la problemática, no sabe que en Perú no cuenta con agua potable, la mayoría no tienen la facilidad de tener en un silo, no tienen la facilidad de tener agua potable, porque le tienen que ser, o sea, tienen que venir una cisterna, claro, eso es en los casos, en los mejores casos, en los otros casos los pobres tienen que hervir y recontrahervir su agua si quieren, y si no, tomar agua de donde puedan. O sea, esa es la realidad. Entonces le pides tú pues que sistematicen, por favor señores, o sea, hay que darse cuenta de la realidad del peruano, de la realidad que estamos todavía en una pandemia, o sea, es un caos entender que tan solo pueden postular a cargos públicos o están o se eligen cuando son gente que no tienen nada de empatía y ahí después por eso les interesa madre, les interesa muy poco. No, no importa si el presidente robó, no interesa, no nos interesa, total de que nosotros sigamos ganando casi En nuestros efecto. 30.000 soles y aparte nuestras joyerías y las cosas, los negociados que se dan debajo de la mesa, que alguna vez lo ha dicho Susel Paredes, que no es santa ni devoción, dicho sea de paso, porque en fin, no sé qué seguir, pero bueno, pero sí lo dijo, al menos lo dijo, tenía las agallas de decirlo y bien, o sea, ¿no? En fin. Bueno, doctor Roberto Cabrera, esperemos pues en los próximos días tengamos siquiera que se les ilumine pues algo, ¿no? ¿No? Que no sé, que piensen, que mediten los congresistas, al menos que se asusten, ¿no? Que piensen que pueden estar grabados, al menos, ¿no? Porque me imagino que estos colaboradores eficaces deben tener sus grabaciones, ¿no? Que pueden tener sus filmaciones, sus audios. Ojalá que sea así, ¿no? Si es así, pues ya, pues ni modo. Cada quien asume la responsabilidad que le corresponde, ¿no? Entonces, al menos que se asusten y que por susto hagan algo, ¿no? Aunque con máscara de palos algunos que no hacen nada. En fin, doctor Esperemos que Roberto así sea. Cabrera, sí, esperemos. Bueno, ¿usted cree que reflexionen o no? ¿Habrá un punto de quiebre? No, Eh, nada. no soy muy optimista en ese sentido, la verdad. Es terrible, de verdad, que no se puede, no se puede Con ya. esto de la Y no, tercera vicepresidencia y la renuncia de Wilmer Helera justamente por este tema de corrupción, a lo cual ha sido sentenciado, imagínense cuál es el nivel o la catadura moral que tienen los parlamentarios. no todos, pero ay, es que yo insisto, la madre del cordero es el Jurado Nacional de Elecciones, pero por otro lado, los que tenemos la culpa son los que nos hemos elegido. Por eso ahora en estas próximas elecciones usted verifique, mire, dése un tiempito, haga cuenta de todo lo que ha pasado, es decir, usted olvídese, usted cree que los que lo van a representar meditan, piensan, tienen un poquito de empatía, no tienen nada, les da igual. Entonces usted lo que tiene que hacer al menos es elegir, verificar, leer, preguntar al vecino, no porque le den algo, no porque les regalen, no porque les digan, no porque sean los más bonitos, no. Vean ustedes qué trayectoria tienen, al menos le digo a los del interior del país, porque son los que más sufren, no los que vivimos en una ciudad que como sea tenemos agua, luz, no, hablo de los que viven más lejos, aquellos que necesitan que realicen obras en sus localidades, en sus provincias, en sus distritos, en sus caseríos, etcétera, ellos. Entonces, señores, este programa que se ve a nivel nacional, en todos los rincones de nuestro país, porque Onda Digital se transmite en señal abierta con canales aliados e igualmente internacionalmente, entonces usted esta vez, no sé, después no diga
que por qué tenemos estas clases políticas. Usted trate de elegir. Y así trataremos pues de tener siquiera en algún momento mejores noticias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Cabrera. Como siempre, un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias a usted, doctora, muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.